Buenas noches, ¿cómo están? Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, doctor. Buenas noches, uy, los noto desanimados. ¿Qué les han hecho en la anterior clase? Ya, a modo de ir refrescando un poquito la memoria. ¿Alguien me puede decir qué era jurisdicción, chicos? Muy bien. Competencia. La Doctor, jurisdicción, doctor, es administrar justicia en un determinado territorio. Eso, ¿no? Más claro, la competencia, ¿no? Administrar justicia en un determinado territorio. Dime, Aime. Marco, doctor. Sí, pero Aime también quería participar, Marco. él le iba a dar el concepto, pero ya lo dijo Marco. Ya. Se han dado cuenta que suena, y son dos palabras muy interesantes, el tema de la jurisdicción y la competencia, ¿no? Porque específicamente hemos visto y hemos puesto y hemos tomado en conocimiento que esta jurisdicción y esta competencia nos han abierto un camino para específicamente lo que nos decía el Marco, ¿no? La administración de la justicia. No solamente sea esta administración de justicia en materia penal, puede ser en materia civil, familiar, administrativa. Competencias y jurisdicciones que van a estar enmarcadas depende al tipo de ley y a la forma en la que nosotros queramos expresar la ley que vayamos a querer aplicar o en específico algún tema de alguna disposición legal. Porque ya nos hemos puesto y hemos entendido que esta disposición o esta administración se le está otorgando a una persona que en este momento lo hemos llamado jueces, ¿no? O a esta persona como servidor público, más allá de juez, como funcionario público, se le ha entregado tácita y taxativamente la función de administrar justicia, ¿no? Ya. ¿Dónde nos hemos quedado la anterior vez? ¿Qué es esto? No, este es mi libro. ¿Se acuerdan que hemos hablado en cuestión de situaciones, de cuestiones de jurisdicción y competencia, ¿no? Ya hemos delimitado, para refrescar un poquitito, como no estamos tan lejos, hemos puesto en conocimiento que existe una situación para que ustedes puedan conocer prácticamente. ¿Alguien ha entrado? No ha entrado. Para que estoy compartiendo, no estoy compartiendo, ¿no? Qué alegre. Ahora sí. Sí se ve mi pantalla, ¿no? Ya. Hemos dicho, gracias, hemos dicho que estas cuestiones de competencia y jurisdicción se basan específicamente en formas o reglas específicas. Hemos visto que hay una suspensión de una jurisdicción en este caso, que le estamos, no es decir que le estamos quitando una capacidad, sino hay que ciertas modalidades y ciertas situaciones que nos van a determinar por qué no se puede ejercer esta competencia, ¿verdad? Hemos visto, se puede interrumpir esta jurisdicción o en su defecto se suspende parcial o totalmente por diferentes tipos de causales, por si acaso, ¿no? Son causales propias, no hay una figura subjetiva de una suspensión o algún criterio en el que nosotros podamos pensar o no, de que no, ya es claro, ya es concreto, en específico, ¿no? Hemos visto que puede ser por renuncia, por muerte de este servidor público, por alguna excusa, por alguna recusa, por algún tipo de suspensión, o lo hayan mandado a algún tipo de comisión de estudios, por ejemplo, ¿verdad? Que sucede mucho hoy en el tema de nuestras autoridades, ¿no? Les he puesto en conocimiento que incluso una falta disciplinaria le puede quitar competencia a un servidor público, ¿verdad? Un proceso disciplinario que le diga que se ha demostrado que ha habido un interés o no ha actuado de acuerdo a la norma,
Entonces incluso vamos a poder decir que a futuro esta autoridad no va a actuar a norma y queremos que otra persona, otro servidor público actúe en justicia, administrando la justicia como jurisdicción y competencia, en el sentido en el que yo pueda conocer que se me está juzgando dentro del debido proceso, ¿no? Hemos visto también que existe la nulidad de los actos por falta de jurisdicción y competencia, ¿verdad? Y en específico hemos hablado de tres principios, ¿no? El principio de legalidad, el debido proceso y la seguridad jurídica. Estos tres principios que hemos mencionado y que tenemos en conocimiento son inalterables de la jurisdicción y la competencia. ¿Por qué? Porque la legalidad nos está dando la norma, nos está dando la ley, nos dice cómo tienen que actuar dentro de esta capacidad que se le está otorgando para administrar justicia. Y a su vez les está diciendo que tenemos que hacer el proceso como nos dice las reglas del juego, ¿verdad? Nos dice el proceso penal, se tiene que hacer un inicio de investigación, se tiene que informar a la autoridad competente, se lo tiene que convocar a declarar. El derecho penal, por ejemplo, es de mínima intervención, entonces hay que ver si el proceso penal es el que va a servir como jurisdicción y competencia para resolver un caso en concreto, ¿no? Que haya podido surgirse un hecho doloso, culposo, bajo algún tipo de alguna voluntad premeditada, o algún otro tipo de situación, ¿no? Y aquí está lo que nosotros nos habíamos quedado, la indivisibilidad del juzgamiento. Ahí está la situación en la que la jurisdicción y competencia, por ejemplo, si nosotros hablamos de un solo delito, un solo hecho, cometido por varios imputados, como les había mencionado en la anterior clase, estos imputados van a ser juzgados en un solo conocimiento de una jurisdicción y competencia. Pero ¿qué pasa si estos imputados han hecho diferentes circunstancias, diferentes hechos? Se va a abrir varias competencias, ¿no? E inclusivemente ahí nos va a abrir una situación procesal que es muy linda, que nos ha dado la jurisdicción y la competencia, que se llama la conexitud de casos, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio de unidad y la economía procesal nos dicen que una autoridad que es competente dentro de un determinado caso donde puedan existir varios delitos, participantes, personas o sujetos procesales, va a poder conocer estos hechos diferentes y diferentes sujetos procesales actuando en justicia. Porque es mejor que una autoridad decida sobre un todo, es decir, sobre toda esta comisión de varias situaciones delictuosas, a que decidan varias autoridades, porque vamos a tener diferentes criterios sobre tal vez un mismo hecho, pero de diferentes participantes, ¿no? Entonces, las opiniones, los criterios y la sana crítica de cada juez puede variar, no puede ser unificada, no va a poder ser, no van a tener, no tienen un protocolo para asumir una decisión, por ejemplo, los jueces, ¿no? Entonces ahí podemos generar incluso un vacío jurídico, una incertidumbre jurídica, en el que el punto van a decir, no, perfecto, yo prefiero irme a juzgar donde este otro servidor público porque él es más bonito, les está dando arresto domiciliario, no sé, o han anulado el proceso ahí, entonces bajo este criterio voy a plantear, entonces se va a generar un conjunto de un problema jurídico en cuanto a la jurisdicción y la competencia, ¿ya? Indivisibilidad acoplado, qué barbaridad. Y ahora, dentro de todas estas cuestiones de la jurisdicción y competencia, nos toca hablar de lo que, ¿se acuerdan? Hemos hablado hace un par de clases, ¿no? Sobre el tema de las jurisdicciones. Hoy vamos a hablar de estas jurisdicciones como cuestión propia de la administración de justicia, ¿ya? La jurisdicción ordinaria, que en este caso es la que conocemos todos, ¿no? Que es específicamente la que ejerce el Tribunal Supremo de Justicia a través de los tribunales departamentales de justicia, sus tribunales de sentencia, sus jueces. Es la justicia a la cual todos los estantes y habitantes estamos subordinados, tenemos que acatar esta justicia, porque no tenemos otro tipo de situación especial para nosotros someternos a otro tipo de jurisdicción, por ejemplo, ¿ya? Esta jurisdicción ordinaria obedece a los lineamientos de reglamentos de la norma en materia de lo que a nosotros nos toca y nos interesa conocer,
esta jurisdicción ordinaria se va a regir específicamente a la Ley 025, que es del Tribunal Supremo de Justicia y del órgano judicial. Pero en materia penal, este tribunal se va a regir a través de nuestra norma procesal penal, obedeciendo los nomen juris del Código Penal, ¿verdad? Momento, entonces este tribunal, a través de todas las personas y todos los administradores de justicia en materia penal, tienen la jurisdicción ordinaria, ¿ya? Esta jurisdicción es esa, que nos van a poder juzgar a todos los estantes y habitantes, sin fuero ni privilegio alguno, al que nosotros vamos a obedecer, porque nosotros no podemos entrar en una situación de incertidumbre desde el momento. Yo me puede juzgar otra jurisdicción, no. De la Constitución Política del Estado, a la vez que tiene protecciones de garantías y como hay también garantías jurisdiccionales, también nos da obligaciones y deberes a los estantes y habitantes de nuestro Estado. ¿Ya? La justicia ordinaria, ustedes la van a entender, la justicia ordinaria en materia penal la van a entender como la administración de poder impartir una situación procesal dentro de una determinada conducta criminal. Es decir, va a poder tener en conocimiento este servidor público de una conducta criminal y si esta conducta criminal merece una sanción o cuál es el mejor camino para poder reprochar esta conducta criminal, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras no hay una sentencia pasada por valor de cosa juzgada, esta conducta reprochable todavía se reviste de derechos y garantías constitucionales. Entonces la justicia ordinaria tiene que obrar en los tres principios que les he dicho hace rato: legalidad, debido proceso y seguridad jurídica. ¿Ya? Asimismo, ustedes van a poder conocer y entender que dentro de las jurisdicciones tenemos otra jurisdicción que se ha abierto ya a través del artículo 187 de la Constitución Política del Estado, que es la justicia agroambiental. ¿Ya? ¿A qué nos referimos a la justicia agroambiental? Que también es una competencia propiamente dicha del Tribunal Agroambiental, que depende de este Tribunal Agroambiental, depende del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia, pero va a ejercer específicamente cuestiones específicas, ¿no? El artículo 187 de la Constitución Política del Estado, voy a abrir mi Constitución, ¿ya? Para que podamos... ¿Dónde está? Constitución. El artículo 187 de la Constitución Política del Estado nos está dando la luz de cómo va a funcionar esta justicia agroambiental, esta jurisdicción agroambiental, ¿ya? Ahorita no se preocupen. Perdón si estoy pasando muy rápido para poder llegar al artículo. Ahí está. Nos está dando la luz de por cómo van a ser elegidos los magistrados del Tribunal Agroambiental y que estos mismos tienen un requisito mínimo, ¿verdad? El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado en jurisdicción agroambiental, se rige particular en principios de función social, integridad, inmediatez, sustancia. Pero, ¿a qué se refiere este Tribunal Agroambiental? Suena bonito, ¿no? Va a referir a todos los conflictos agrarios. Ustedes saben que ya hay un conflicto agrario. Es decir, vamos a manejar más el tema de lo que se llama la naturaleza, el espacio natural, las tierras. Hay mucha disputa de tierras, por ejemplo, cuando no están saneadas propiamente dichas estas tierras. ¿Por qué? Porque antes estas tierras se llamaban fundos. Eran fundos que se han constituido como una propiedad de una sola persona y desde el momento en el que se ha ejercido la función social de las tierras, esta jurisdicción agroambiental ha necesitado ser creada para poder específicamente determinar este conflicto agrario como situación de mejor derecho de función social dentro de un principio de un espacio natural. Es decir, tenemos este espacio que antes se denominaba un fundo, podía haber sido una tierra, no sé, un montón de parcelas de alguna sola persona. Vamos a determinar si corresponde que lo mantengamos como un espacio natural dependiente
de la madre tierra, porque ya existe una ley de la madre tierra y va a haber, o este espacio puede ser usado en una situación de vivienda, o vamos a crear este conflicto, bueno, esta situación agraria para que nosotros podamos tener como Estado mejores lugares para preservar, construir, hacer crecer, qué sé yo, nuestra fauna y todo eso. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, por favor no se preocupen, interrúmpanme, no va a haber ningún problema. ¿Ya? Doctor, perdón. Dime. Perdón, buenas noches, doctor. Buenas noches. Entonces, este tribunal agroambiental es el encargado de precautelar de que a las naciones y pueblos indígenas en el tema de territorio se haga alguna consulta previa para las disposiciones de su tierra, porque no olvidemos que se han generado marchas, porque la marcha del Tignis, por ejemplo, porque se Ajá. planeaba construir un camino, una carretera que atravesaba la región, Ya. dañando la flora y fauna, pero para eso, a lo que yo sabía, se tenía que hacer una consulta previa a los pueblos circundantes del área, pero a lo que sabía no se había hecho. Entonces el Tribunal Agroambiental es el encargado de precautelar que se vea. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Hola. Hola. La tengo mi señal, creo. Hola, ¿me escuchan? Mil disculpas, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Hola. Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Gracias. Me he subido mi volumen. Mil disculpas, he tenido un problema con mi internet. Ahora sí. Sí, Vivian, se tiene que hacer una consulta previa, pero el Tribunal Agroambiental, si lo vamos a entender, se va a regir específicamente también por las reglas civiles, ¿no? Solamente va a tener conocimiento de las situaciones, en este caso de un conflicto territorial, ¿no? Incluso el Tribunal Agroambiental ya les han dado una función para poder emitir resoluciones y darles el título ejecutorial para que las poblaciones, o en este caso las comunidades o funciones sociales tengan la propiedad de este determinado territorio como población, digamos, ¿no? Como, qué sé yo, como tú dices, los del TIBNIS, ¿no? Los del TIBNIS no les van a dar a cada uno una resolución ejecutorial, van a emitir una resolución ejecutorial a cada uno y después a cada uno del INRA les dará otra resolución ejecutorial en la que les está diciendo propietario, les va a dar un tema de un catastro. Se tiene que hacer la consulta previa, pero es algo que no está sucediendo, por ejemplo, ¿no? Doctor, Y dime. si no me equivoco, la consulta previa se realiza cuando se va a expropiar una parte del territorio, sí, para cualquier obra o cuando se ha descubierto algún yacimiento, que sé yo, en el lugar. Entonces hace la consulta previa donde los pueblos indígenas originarios campesinos tienen la libertad de hacer el pedido sobre esa expropiación para que les repongan con otro lugar o que les den algún beneficio, toda esa situación. Si no me equivoco, Así es es, que por ahí va la cosa. así es una de las modalidades de las consultas. Específicamente si es que, como tú dices, no han encontrado algún punto que pueda haber algún tipo de recurso natural que pueda ser explotado, ¿no?
Ahí se va a hacer una consulta y evidente, esa es una de las modalidades, porque de las modalidades de las consultas tenemos varias modalidades. Acuérdense que el año pasado, creo que en 2019, se ha hecho una consulta para poder tomar un cierto sector de Santa Cruz, que justamente ha caído en incendio. Otra vez. Hola. Buenas noches. Disculpen. Ya. Mil disculpas, ahora sí. Sí, Marco, lo que decíamos es una de las modalidades de las consultas en cuanto se puede hacer el tema de la expropiación de tierras, ¿no? Le estaba comentando con el tema de Santa Cruz porque el Estado firmó un convenio para poder exportar carne, ¿no? Han tratado, pero no han podido concretar el tema de las tierras para poder crear ganado, ¿no? Muchos dicen que se han provocado sus incendios y otras cosas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Alguna? Sí, doctor, se escucha. Gracias. Que con lo que se me está el internet se me está fregando. Ya. Continuamos antes de que me esté colgando mi internet. ¿Ya? Y como hemos hablado en el tema de las jurisdicciones específicamente, vamos a encontrar jurisdicciones especializadas. Ahí está lo que yo les decía, ¿verdad? Hay personas o sujetos dentro de nuestro estado propiamente dicho que se van a sujetar a una jurisdicción especializada. Esta jurisdicción especializada va a obedecer específicamente a una determinada reglamentación especial. ¿Quiénes específicamente vamos a poder decir que pueden y tienen un tribunal constituido especializado? Y en específicos es las Fuerzas Armadas, que tienen un tribunal militar, así como la Policía Boliviana, que ha constituido un tribunal específico para poder generar sanciones disciplinarias, administrativas, remisiones de causa penal, de causa civil o algún otro tipo de determinación que correspondan el conocimiento del reglamento especializado. Las Fuerzas Armadas tienen su ley orgánica en la que se van a regir. Incluso las Fuerzas Armadas tienen un código penal militar muy diferente a la Policía Boliviana. La Policía Boliviana tiene una ley que es la 101, que ahí específicamente les dice cuál es lo que las faltas y sanciones que están cometiendo. Pero la jurisdicción, por ejemplo, en este caso militar, tiene su propio
Código de Procedimiento, por así decir, penal militar, y es muy interesante. Claro que hay algún otro tipo de situaciones que nos falta completar para poder constituirse específicamente en un procedimiento tal dicho, ¿no? En este código incluso hay faltas, hay arrestos en la justicia militar, por ejemplo, ¿no? Cuando hay conocimiento de un hecho delictuoso cometido por un funcionario militar o por algún dependiente de las Fuerzas Armadas, hay una situación por la cual el ejército, por ejemplo, o bueno, las Fuerzas Armadas, ponen en otra situación procesal a esta persona sometida a esta jurisdicción, para que esta persona se garantice su presencia dentro de este proceso. En el reglamento militar y en el código militar los disponen a un tipo de letra. Y lamentablemente a veces este tipo de letra les genera un problema en cuanto a su ascenso o a su carrera, porque ya les genera una mancha, una tacha en su file, ¿ya? Específicamente son esas jurisdicciones especializadas. Acá en Bolivia no tenemos más que otra jurisdicción especializada, más que constituida en esos dos tribunales. Y ahí nos vamos a ir a lo que nos dice la jurisdicción originaria campesina, ¿no? Que en específico, esta jurisdicción ordinaria campesina ha sido otorgada desde la modificación de la Constitución Política del Estado 2009, se les ha otorgado este mandato a una determinada jurisdicción indígena, originaria y campesina, con mandato propio para poder ejercer específicamente jurisdicción en su territorio indígena, originario, campesino. Eso es lo que nos dice el artículo 191 de la Constitución Política del Estado. Ahí está la tuición, la jurisdicción propiamente dicha que le está otorgando el Estado como administración de justicia. Pero tanto esta administración, esta jurisdicción ordinaria, originaria campesina, se rige, vamos a decir así, que su constitución en tribunal se rige bajo sus usos y costumbres. Una justicia indígena originaria va a ser muy diferente aquí en La Paz, que en Cochabamba, que en Santa Cruz, que en Pando, que en Trinidad. Todo se va a basar dependiendo del tipo de autoridad constituida por mandato en su territorio. Acá, en La Paz, en el campo, los que se constituyen en autoridades, por así decirlo, jurisdiccionales, vienen siendo los jilacatas. Ellos son los que van a ejercer, van a tomar una decisión. Momentito. Este señor Jorge pertenece a nuestro territorio, pertenece a nuestra jurisdicción indígena y nosotros lo vamos a castigar. ¿Qué sé yo? ¿Le vamos a dar 50 latigazos? No le dan 50 latigazos, no, pero le van a decir, perfecto. Tienes que hacer trabajos comunales durante un año. Vas a hacer, y te queremos ver, por ejemplo, ¿no? Alguna determinación. No pueden constituirse en un tribunal penal, en una jurisdicción penal. Esta jurisdicción, sea cual sea el territorio indígena, originario, campesino, a un conocimiento en la materia que a nosotros nos interesa, que es el procesal penal, debe y tiene la obligación de poner en conocimiento del hecho delictuoso de la autoridad más cercana o en el asiento jurisdiccional más cercano de este territorio originario campesino. ¿Por qué? Porque la autoridad de poder administrar la justicia en cuanto a la aplicabilidad de una pena o una sanción la tiene solamente la justicia ordinaria. A este juez de control de garantías constitucionales y jurisdiccionales le han otorgado esta facultad. ¿Por qué? Porque ya incluso una autoridad indígena originaria vamos a poder incluso tomar en cuenta que no va a poder actuar parcialmente. Puede que no siga el respeto al derecho a la presunción de inocencia. Porque como autoridad, y por tratar incluso tal vez de querer dar un ejemplo, va a tratar de castigar o ponerle una pena, ¿no? Cosa que ya sería un acto ilegal por esta jurisdicción. Evidentemente se les ha dado y se les ha dicho, y estos mismos, si se han dado cuenta, ustedes han podido escuchar mucho, esta justicia es, por así decir, muy unida. Estos territorios indígenas son muy unidos, entre ellos se apoyan, entre ellos se cuidan, entre ellos toman las decisiones los quilacatas o los jefes, o en algunos otros pueblos los curadores, o en algunos otros pueblos los corregidores.
ya va a depender del tipo de nación que se haya constituido o territorio original campesino. ¿Ya? Y esta es otra de la jurisdicción que nos interesa conocer, que es la jurisdicción constitucional. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes han visto en el derecho procesal constitucional lo que se llama el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. La jurisdicción constitucional va a específicamente velar el cumplimiento de la administración justicia penal, velando siempre el respeto a las garantías y los derechos constitucionales, que frecuentemente son violados. ¿Por qué? Porque en materia penal estamos como último recurso, si es que incluso en la apelación no nos han hecho caso, tenemos la jurisdicción constitucional para elevar esta situación procesal para que se ejerza un control constitucional y esta jurisdicción nos diga si esta administración de justicia penal ha obrado dentro de lo que nos dice la ley y lo que nos dice, lo señala la Constitución Política del Estado. Me han detenido indebidamente, está en peligro mi vida, un amparo constitucional. No me ha señalado, no ha fundamentado bien una resolución por la cual me tenga que generar un agravio a mi persona. Momento, ¿no? Y ahí nosotros tenemos esta situación de jurisdicción constitucional. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de competencia y jurisdicción para poder ejercer el respeto propiamente dicho de eso que tanto decimos, ¿no? Derechos y garantías constitucionales y jurisdiccionales. Yo siempre le aumento jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque son garantías también propiamente de una jurisdicción penal. Ustedes van a abrir cualquier ley, por ejemplo, ¿no? La 479, sus primeros artículos, tiene principios de esta ley. Nuestro Código de Procedimiento Penal también tiene principios. El Código de Familias tiene principios en los que se está basando esta jurisdicción, en este caso en el concreto, para poder determinar una situación jurídica. ¿Ya? Sí les han explicado lo que es el control de constitucionalidad y convencionalidad, ¿no ve? ¿Sí saben? No saben. O no hay. Hola. ¿Me escuchan, verdad? ¿O estoy hablando? Sí, doctor, te lo escucho. Sí, doctor. Muchas gracias. Pienso que se me está cortando mi internet. Ya. Doctor, Sí. a ver, en estas jurisdicciones especiales, ¿sí? Ajá. La jurisdicción constitucional hace respetar la primacía de la Constitución, ¿sí? Y regula el poder de la autoridad constitucional, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que es la jurisdicción originaria campesina, es una jurisdicción que tiene potestad parcial dentro de su jurisdicción. ¿Por qué le digo parcial? Como bien decía usted, no cubre algunas áreas, como la penal e incluso la familiar, si no me equivoco. Pero ahora mi duda está en la jurisdicción militar. Si bien tenemos un proceso de penal militar, ¿sí? A los ex jefes de las Fuerzas Armadas que actualmente están procesados, a ellos no se les está juzgando como militares, sino como funcionarios civiles. ¿Es así, doctor? Sí. ¿Por qué? Es que lamentablemente ahí, por ejemplo, a los dos ex jefes militares y bueno, a los que ya los han encarcelado, los están procesando por delitos comunes, no los están procesando por delitos en el orden jurisdiccional militar, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos delitos comunes prevén la situación que la única competencia que se puede abrir y la única jurisdicción que va a conocer es la justicia ordinaria. Porque la justicia militar especializada, en este caso, lo que va a hacer es remitir antecedentes o en su defecto disponer alguna situación
procesal para estas personas que en este caso están sometidos bajo bandera, ¿no? En este caso, la justicia especializada, que va a ser la militar, va a tomar una consecuencia de decir, perfecto, lo podemos dar de baja o lo mantenemos en una situación en la que primero se soluciona este problema con la jurisdicción ordinaria y después nosotros intervenimos para ver si es que esta conducta que él ha tenido o este sujeto ha tenido corresponde a una sanción, ¿no? Disciplinariamente hablando en el tema penal militar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Código de Procedimiento Penal, Marco, militar no está tácito este tipo de delitos, por ejemplo, ¿no? Por los cuales creo que lo están calificando por terrorismo y sedición, ¿no? No por golpe de Estado. Y hay incluso sentencias constitucionales que han puesto en duda los dos delitos de terrorismo y sedición, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí debía activarse preliminarmente la justicia especializada, justicia militar, ¿no? Y esta nos debía decir, un momentito, aquí primero nosotros vamos a conocer esta situación porque son personas que están sometidas y obligadas a esta jurisdicción. Si ya la justicia ordinaria requiere que vayan a declarar alguna otra situación, perfecto, convóquenlos como corresponde. Pero nosotros también tenemos tuición sobre ellos. Algo que no ha sucedido, por ejemplo. Claro, por eso este doctor yo le indicaba cuando ya pasamos a la parte ordinaria, si o se pasa a la parte ordinaria, a usted ya lo están juzgando como cualquier servidor público, porque ya está en la justicia ordinaria. Ahora, en función al dictamen que salga de la sección ordinaria, ahí recién, como bien dice usted, se procede pues a la baja de ese personal, si lo han sacado culpable o qué sé yo. Ahí yo apuntaba, doctor, porque desde mi punto de vista pienso que ellos están ahorita siendo juzgados en la justicia ordinaria, todos esos jefes, y por eso han llegado hasta la cárcel. Obviamente porque, como bien dice usted, han cometido delitos que no están tipificados dentro del Código de Procedimiento Penal Militar, ¿verdad? Así es. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el coronel Rojas, el que era comandante de la PLCC, ¿no? Él ya han dado noticia, la alerta de que está en Chile, pero la justicia policial lo ha dado de baja para que lo sometan al proceso por golpe de Estado. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda? ¿Ninguna? ¿No se duerman? Ya, mentira. Ya. Dentro de estas cuestiones tenemos que obedecer y tenemos que conocer las reglas de las competencias territoriales. Qué sencillo, ustedes lo están viendo ahí, es que se va a ejercer en específico este servidor público en el área penal donde va a ejercer esta autoridad propiamente dicha, con su competencia, para conocer este trámite propiamente dicho judicial. Según la clase, la naturaleza y los tipos de delitos, la clase de personas, cómo es el caso en concreto y la responsabilidad que pueda determinar. ¿A qué nos referimos en el trámite judicial según la clase o naturaleza de los delitos? Hace un tiempo atrás no existían los juzgados de anticorrupción y violencia contra la mujer. Desde la creación de la Ley 348 se han instituido como juzgados conocedores de la naturaleza de delitos contra la mujer, de violencia, y ahí estamos viendo la naturaleza y la clase de delitos. Pero también ahí les ha abierto otra competencia territorial. ¿Por qué? Porque dice que son juzgados anticorrupción. Antes los veíamos jueces de instrucción penal y de partido penal, ¿no? Estos todos los delitos, no había ningún problema ahí. Pero ya hemos ido delimitando esta competencia territorial porque se han dado cuenta que necesitábamos autoridades judiciales conocedoras específicamente de una clase o naturaleza de tipo de delitos. Lo que ha sucedido también con el tema del Ministerio Público, por ejemplo. El Ministerio Público se ha dividido, anteriormente eran fiscalías dependientes de algún otro tipo de situación. Hoy se llama Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Violencia contra la Mujer.
Fiscalía Especializada contra Delitos de la Vida. Si se dan cuenta, ya se han especializado en una competencia propiamente dicha. Porque si nosotros nos regimos solamente a lo del territorio, conocemos perfecto. Tenemos distrito judicial aquí en La Paz asentado, tenemos distrito judicial asentado en el Alto, tenemos juzgados mixtos, sí. Estos juzgados mixtos, que están en razón del territorio por la lejanía del asiento judicial más cercano, pueden conocer en su responsabilidad de trámites judiciales diferentes materias. A un juez mixto le van a dar instrucción cautelar, de familia, de civil público y tal vez de seguridad social y de trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero a este mismo juez no le van a poder dar sentencia penal o tribunal de sentencia penal o una función como sala penal, por ejemplo, ¿no? Porque ahí el mismo no se va a poder juzgar, no va a poder retrotraerse su decisión, ¿no? El mismo no va a poder apelarse a su decisión, ¿se dan cuenta? Ahí está la naturaleza también de los hechos que nosotros necesitemos conocer o el tipo de responsabilidad que vayamos a necesitar, ¿ya? Un momento, ahí en el Alto nos dicen, perfecto, hay jurisdicciones específicas. En Villadel hay un juzgado propio. Ese juzgado, por ejemplo, ejerce una sola juez. Todos los que viven alrededor de ahí, a los 200 kilómetros, tienen que ir a ese juzgado. Es lejos ir a ese juzgado porque hay que volver y si se dan cuenta eso ya ha generado otro tipo de situaciones jurídicas. Seguramente con el pasar del tiempo vamos a ir asentando seguramente más competencias territoriales en razón de la jurisdicción territorial, ¿ya? Dentro de estas reglas de competencia vamos a determinar cómo va a ejercer esta función jurisdiccional y competencia en este caso. Vamos a decir preliminarmente que el juez del lugar de la comisión de los delitos, siempre les voy a poner el ejemplo, ha sucedido un delito en la zona sur. La zona sur ya tiene instituido un asiento judicial. Hay dos jueces de instrucción penal. El lugar del delito ha sucedido en la zona sur. Entonces la zona sur tiene un distrito judicial propiamente dicho, donde se ha manifestado esta conducta y esta conducta ha producido un resultado que ha afectado a un bien jurídico protegido. Porque si no demostramos que ha habido un bien jurídicamente protegido, no vamos a poder tener la comisión del delito ni el lugar. Hoy el artículo 289 del Código Procedimiento Penal nos dice las formas para poder presentar la querella y nos dice específicamente que señalemos los antecedentes relevantes del hecho, señalemos el croquis de la víctima, el croquis del imputado, adjuntemos las pruebas necesarias y señalemos específicamente el lugar de los hechos. Un punto nos dicen los fiscales analistas, ¿no? Póngale en vez del señalamiento del lugar de los hechos. Digo que el lugar de los hechos es en la zona Miraflores, de la ciudad de La Paz, en el edificio, no sé, Mercedes, digamos, ¿no? Momento, entonces, ¿cuál es el juez al que el fiscal va a decir? ¿Cuál es el juez que yo le tengo que informar al inicio de investigaciones para el respeto de los derechos y garantías? Es el juez que tenga el asiento del lugar de la comisión del delito. En este caso corresponde al Tribunal Departamental de La Paz, los juzgados que están en la Genaro San Ginés. ¿Ya? Y aquí hay otra situación. ¿Por qué? Porque también vamos a poder conocer que se va a abrir una competencia el juez o el funcionario público de la residencia del imputado o donde sea habido. Señalamos el lugar del hecho y señalo que el imputado es el señor Jorge Espinosa y vive en el Alto. Ya, perfecto, entonces remitiremos los antecedentes. Yo voy a declinar competencia aquí en La Paz porque hay un juez en el Alto que va a poder tener mejor circunstancia y mejor disponibilidad de territorio y jurisdicción para poder ser competente y dar con el imputado. ¿Qué pasa si yo vivo en La Paz, por ejemplo? Pero voy al Alto y en el Alto me pescan cometiendo un delito. No me van a venir a juzgar aquí en La Paz, me van a juzgar en el Alto, por ejemplo. Ahí está en razón a
el tema de la residencia o donde yo pueda ser habido o donde haya podido cometerse el hecho. Por más que yo viva en La Paz, ¿no? O viva en Cochabamba, por ejemplo, me van a juzgar aquí, en el Alto, va a haber su juzgado, la policía me va a detener ahí y me va a procesar en ese lugar. El juez, donde se descubran las pruebas materiales de los hechos. Momento. He firmado un documento, vamos a hablar de un delito patrimonial, le he vendido a alguien un bien inmueble, que no es mío, de estelionato. Pero hemos firmado este documento en un notario, en el centro de la ciudad de La Paz, en el edificio Cristal, por ejemplo. Ahí está el centro. Se tendría que abrir la competencia de los juzgados del centro. Y el lugar de los hechos, ¿dónde se constituiría? Se constituiría en la notaría de fe pública, donde hemos firmado. Pero sucede de que este terreno que yo le he vendido, o este bien inmueble que yo le he vendido, está en el Alto, o en la zona sur. Un juez va a decir, un momentito. Para poder tener una buena función en cuestión de los materiales, en el descubrimiento de las pruebas materiales de los hechos, necesito que el juez más cercano en el asiento de los lugares propiamente dichos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a hacer una inspección del lugar de los hechos. Vamos a ir a la notaría, ya. Pero también vamos a ir a ver si existe este bien inmueble que vaya a poder determinarse como una prueba material. Ah, existe. A ver, preguntaremos a los vecinos quién es el propietario. En el ejemplo nos dice, puede suceder que el imputado tenga su domicilio yo aquí en La Paz, pero me han detenido en la zona sur y las pruebas del delito se han encontrado en el Alto. Caso en el que el juez, en el último lugar donde tenga plena convicción para convertirse, me va a dar el control jurisdiccional, el respeto de las garantías. Ah, perfecto. Todos los elementos van a estar en la zona sur, entonces los remitiremos a este juez, porque este juez tiene el asiento más cercano y va a tener la mayor facilidad de poder resolver este caso. En cambio, nosotros no. Mi competencia no me va a ayudar a determinar una situación jurídica, si se dan cuenta. ¿Ya? Cuando el delito cometido en territorio extranjero haya producido sus efectos en territorio boliviano, conocerá el juez el lugar donde se haya producido los efectos y si los hubiese prevenido. Medio complicado, ¿no? Pero tenemos públicamente un delito cometido en el extranjero que ha afectado al territorio boliviano. ¿Cómo? ¿Se han podido dar cuenta cuál es este caso famoso, por ejemplo, que habla tanto nuestro procurador del Estado? ¿Están ahí? El caso del señor Murillo, ¿no? Lavado de dinero. ¿Por qué? Porque los efectos que ha tenido este delito que supuestamente ha cometido este señor y sus cómplices han afectado y han causado efectos al territorio boliviano, es decir, nos han afectado a la economía boliviana. Entonces, un juez, por ejemplo, ha ordenado que al señor Murillo se lo extradite. Tráiganlo aquí a Bolivia, lo vamos a juzgar aquí en Bolivia por los delitos que se han cometido, inclusivemente ya, porque este boliviano ha hecho esto con negocios de aquí en Bolivia. Interesante, ¿no? Esa competencia. Pero ¿qué nos ha dicho Estados Unidos? Ha dicho, un momentito, primero yo lo voy a juzgar y después que cumpla su pena aquí. Y si quieren ahí recién lo voy a extraditar para que ustedes lo procesen por los efectos o por esta conducta que ha podido determinar una situación para el Estado boliviano. ¿Se dan cuenta? Interesante ese tema de delitos, ¿no? Cuando dos o más jueces igualmente competentes, conocerá el primero que haya prevenido. ¿Ya? Porque puede venirse una situación, lo que yo les decía en específico, ¿no ve? Que haya un hecho, pluralidad de imputados, pero cada uno haya denunciado por su cuenta, cada uno se haya considerado víctima y cada uno haya considerado los imputados. Mis agresores son los imputados para mí. Y los agresores van a decir, no, el señor Jorge es el agresor.
pueden abrir 2 jueces, pero ahí en el momento en el que se presente, por eso las carátulas de presentación de proceso o cuando se admite algún proceso, tienen recepción de día y hora en el que se ha recibido. Porque aunque varíe 1 minuto el ingreso de una de las denuncias a un juez, el juez que ha tenido esta diferencia de 1 minuto es el que va a conocer primero la causa, o se van a remitir antecedentes a esta causa, porque nos vamos a basar bajo el principio de conexitud, que ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque van a decir, perfecto, este juez, aunque ha tenido 1 minuto antes conocimiento que este otro juez, ese minuto tiene esa ventaja y va a poder tomar una decisión mejor, va a poder tomar en conocimiento este hecho delictuoso y poder determinar una situación jurídica correspondiente y competente a su jurisdicción. Dentro de estas cuestiones, ¿alguien tiene alguna pregunta con las situaciones de las cuestiones de la jurisdicción y competencia? Antes que nos pasemos a los órganos jurisdiccionales. ¿Están ahí? Sí, están ahí. Ya. Sí, doctor, no hay dudas. Gracias. ¿Por qué estarán tan bajoneados? ¿Qué les habrán hecho? Voy a averiguar, pero no se preocupen. Los órganos jurisdiccionales, que en este caso con arreglo a la ley, el artículo 179 de la Constitución Política del Estado y el artículo 43 del procesal penal y el 31 de la ley orgánica del órgano judicial, se van a conformar tribunales, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Departamental de Justicia, los tribunales de sentencia, los jueces de sentencia, los jueces instructores y los jueces de ejecución penal. Estas entidades, estas autoridades, son nuestros órganos jurisdiccionales competentes en materia de juzgamiento penal. Cada uno tiene una determinada jurisdicción y competencia. Las vamos a determinar, las vamos a ver, porque cada uno va a seguir las reglas del proceso, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica. El Tribunal Supremo de Justicia es en específico el contralor de los demás órganos departamentales de justicia, porque es la máxima autoridad administrativa en justicia ordinaria. Vamos a ver que está conformado por 9 magistrados y magistradas, elegidos desde la Constitución Política del Estado, mediante voto. Este Tribunal Supremo ahorita no es el que propiamente nos está juzgando ni nos va a juzgar. Por eso dice la máxima autoridad de administración. Les está entregando competencia a los demás. Este está constituido en la ciudad de Sucre. E incluso Sucre tiene su propio Tribunal Departamental de Justicia. Por decir, son los jefes de los jefes, ¿no? Los tribunales de sentencia. Un tribunal de sentencia va a estar constituido específicamente por una instancia en la que el proceso propiamente dicho va a conocer la forma y el delito de orden público para poder generar su competencia. El artículo 52, modificado por la ley 1173, les ha dicho que van a poder enjuiciar todo el resto de los delitos de jueces de sentencia, es decir, en primera instancia, y los que hemos conocido del Código Penal, que puedan motivar el juicio propiamente dicho, y que estos tribunales vayan y tengan una aplicación correcta de la conformación del hecho que va a investigarse o va a determinarse. Antes, los tribunales de sentencia conocían casi la mayoría de los delitos, lo que habíamos comentado, no me acuerdo quién ha expuesto los jueces, ¿verdad? Pero antes tenían una carga procesal increíble porque están constituidos por 3 jueces técnicos. Estos 3 jueces técnicos, dependiendo el tipo de delito y dependiendo las causas, se van a ir sorteando quién va a ser el presidente del tribunal
en cuanto a un caso concreto y los demás 2 jueces técnicos. Para que los jueces técnicos, o en este caso los jueces de sentencia, emitan una decisión, necesitan un voto conjunto. Es decir, que los 3 voten de igual manera para condenar o absolver a una persona. Basta que uno de los jueces genere una duda razonable y hay un voto disidente. Este voto disidente puede generar una nulidad de obrados y vuelta a rehacerse el juicio propiamente dicho para que se tome una nueva decisión. Por eso cuando ustedes salgan a la práctica procesal penal, cuando vayan a tribunales de sentencia, van a escuchar que cuando ya dictan una sentencia o una resolución, van a decir con voto conjunto, voto mayoritario, voto de todos. Se ha llegado a la determinación de emitir sentencia condenatoria. Van a obviamente fundamentar todo lo que necesitamos saber, ¿ya? Y los jueces de sentencia. Los jueces de sentencia en este caso ya van a poder también conocer otro tipo de delitos. Ya ha modificado la capacidad de estos jueces la ley 1173 y 1226. Pueden conocer delitos por acción privada, que son delitos contra el honor generalmente, porque cuando hay a veces rechazos en la fiscalía se puede hacer una conversión de acción a acción privada. Pueden conocer casos de reparación de daños civiles sobre la base de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Ya les están dando esta competencia que antes no tenían. Antes los jueces de sentencia solo veían delitos hasta 4 años de pena máxima de presidio y para abajo. Y los tribunales de 4 años para arriba hasta los 30 años, que es el máximo de condena que tenemos, ¿no? Estos jueces pueden y tienen la competencia también de poder sustanciar procesos, salidas alternativas, delitos, procedimientos inmediatos. Por ejemplo, antes no tenían el conocimiento estos jueces de situaciones de procesos de orden de violencia sexual. O los jueces de sentencia ya conocen abuso sexual, la violencia doméstica y todas esas situaciones. Claro que les han quitado la carga al tribunal y les han aumentado carga a los jueces de sentencia. Estamos yendo uno por uno. Y aquí está. Para mí, este es uno de los jueces de la jurisdicción y competencia más importante, porque este señor, más allá que los otros jueces también tienen la misma atribución, este es el que en primera instancia va a ser el encargado de la protección absoluta de los derechos y garantías constitucionales y jurisdiccionales, porque a él se le está entregando el inicio de una investigación propiamente dicho. Tiene una competencia incluso para poder resolver, si es que hubiese en algún momento una salida alternativa por proceso abreviado. Pueden sentenciar porque está dentro de sus competencias para evitar, y por economía procesal se abre una competencia específica en ese momento, pero va a sentenciar y va a remitir antecedentes al juez de ejecución. Ambos, los 3 que hemos visto hasta ahorita, van a remitir antecedentes al juez de ejecución, porque el juez de ejecución tiene otro tipo de competencias. Es muy importante la tarea de este juez de instrucción, porque decimos que es juez de primer grado, en primera instancia. Esta es la autoridad que me va a dar la situación procesal correcta, oportuna, la que la ley me dice, la que la ley me prevé, me protege como víctima, como imputado. Muy interesante la competencia de este juez de instrucción penal. Los jueces de ejecución penal, que en específico se van a encargar del cumplimiento de la ley de la ejecución penal y supervisión de penas. Estos señores, estos servidores públicos, son los que se van a encargar del cumplimiento de la condena. Si está declarado en absolución, no van a tocar el punto de vista. Se dice que van a tener el conocimiento post condena, para que también en específico esta condena sea cumplida, como nos dice la ley, en franco respeto de los derechos y garantías constitucionales.
Ustedes han visto que por la pandemia se ha sacado 2 veces leyes de indulto y amnistía. Las personas que se han sometido, que se han beneficiado por el indulto y la amnistía, se han sometido al control de un juez de ejecución penal. Estos juzgados de ejecución penal tienen propiamente una área que tienen sus trabajadores sociales. Estos trabajadores sociales van a visitar a los que están beneficiados con algún indulto, amnistía, alguna serie alternativa, o ya han cumplido alguna parte de su condena, ya han solicitado algún extramuro, o alguna otra situación por la cual ya han salido, pero van a estar bajo un control, bajo un régimen. Pero el juez de ejecución, dentro de sus competencias, está la rehabilitación penal, que eso es lo que nos dice. La penología no solamente es la sanción en una pena máxima o mínima dentro de la dosimetría penal. Nuestra penología siempre va a prever la reinserción social y la rehabilitación de esta persona que está sufriendo esta pena en contra de su libertad, en contra de su humanidad o en contra de alguna otra situación que podamos generar. Ya, perdón. Otra vez. Y ahí está lo que les decía y les repetí hace rato. La competencia por conexitud. Lo que les decía, cuando hay pluralidad de imputados, hay un hecho en el que ambas partes se están denunciando y ambas partes se creen agraviados y cada uno va a iniciar un proceso, vamos a poder nosotros unificar unificar las jurisdicciones y competencias por el factor común del objeto del proceso penal. Por ejemplo, ambos se han causado lesiones, pero veremos cómo ha empezado, desmenuzaremos este hecho penal, pero es mejor que este hecho lo conozca una sola autoridad. ¿Por qué? Porque si lo va a conocer 2 autoridades jurisdiccionales ordinarias, incluso se pueden plantear incidentes de actividad procesal defectuosa. Non bis in idem, no 2 veces por el mismo hecho. ¿Se dan cuenta? Muy interesante. Entonces, para evitar estos problemas jurídicos o estas futuras incidentes y excepciones, ya nos uniremos los demás procesos. ¿Por qué? Ustedes han debido llevar y deben conocer lo que es el iter criminis, ¿no? Que no es más, en palabras comunes y corrientes, que el camino hacia el delito, ¿verdad? El iter criminis como una situación procesal que va a generar una competencia propiamente dicho de una autoridad que va a ejercer el control y consiguientemente su juzgamiento. ¿Por qué? Porque es mejor entregarle y delegarle una jurisdicción y competencia a una persona para evitar una situación jurídica desfavorable para el Estado o para el encargado de la administración de justicia, para que las decisiones del Estado y este poder punitivo que tiene el Estado no se ponga en tela de juicio. Momento, entonces tú tienes la competencia, lo que nos decía por ejemplo Marco, ¿no? En el caso de los militares, de otra jurisdicción las han pasado a una jurisdicción y un solo juez los está conociendo. Son un montón de personas y son un montón de hechos diferentes, pero una sola autoridad está conociendo este caso y un solo fiscal. Porque es mejor, porque este fiscal conoce lo que ha dicho esta otra persona, este otro implicado, este otro sindicado, ha visto y está generando todos los elementos necesarios. Los casos, por ejemplo, que suenan y resuenan, ¿no? El caso Banco Unión Pari, un montón de personas, diferentes lugares donde se han cometido la disposición patrimonial en contra del Estado, por ejemplo, ¿no? Y aquí está los requisitos indispensables para que suceda la conexitud en procesos penales, que son 3 requisitos en específico. Ahí está lo que yo les decía, si los hechos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas, o por varias personas en distintos lugares o tiempos que hubieran mediado acuerdo entre ellas. 2. Cuando los hechos imputados sean cometidos para proporcionarse los medios para cometer otros, o para facilitar la ejecución de estos y asegurar su impunidad.
estoy cometiendo, por ejemplo, los que roban, ¿no? Para escaparse van a hacer otro tema, otro tipo de delitos al tratar de escaparse, porque han robado un banco, ya los están persiguiendo y van a atropellar, van a matar, va a ser todo otro momento, pero van a proporcionar otro mecanismo de su forma en el que están agravando su situación en la ejecución. ¿Por qué? Porque puede una víctima, qué sé yo, me ha atropellado este señor y... Ah, no, pero te ha atropellado porque se estaba escapando de lo que ha robado. Haremos que el caso sea en conexitud para irnos en en una sola vía y no afectemos derechos y garantías constitucionales de nadie. Y cuando los hechos imputados hayan sido cometidos recíprocamente, ahí está lo que he dicho, ¿no? Nos hemos pegado entre todos. Por ejemplo, hoy día, el partido. Los bolivianos y los paraguayos se han pegado entre todos y entre todos han generado un proceso, ¿verdad? Pero unos van a decir, no, ellos han comenzado y los otros van a decir, no, ellos han comenzado. ¿Quién tiene la verdad? Porque todos están lesionados, entre todos se han cascado y se han roto, ¿no? Y aquí viene otro tema muy importante que es la incompetencia. La incompetencia se va a deducir por cuestiones procesales propiamente dichas. La incompetencia nunca va a ser subjetiva, o sea, no va a ser análoga. No podemos entenderla por una situación por la cual, digamos, o presumamos una incompetencia propiamente. ¿Por qué? Porque vamos a poder incluso utilizar los mecanismos franqueados por ley, decir, perfecto, este juez no me gusta lo que está decidiendo, le abriré el proceso disciplinario por si acaso, por ahí con eso lo hago declarar incompetente. Pero puede que incluso este proceso, esa denuncia sea manifiestamente dilatoria o en contra de la autoridad solamente para evitar su competencia. Reglas de competencia. La incompetencia es específicamente la falta de aptitud que tiene este servidor jurisdiccional o servidor público para conocer una determinada demanda o un determinado hecho propiamente dicho, en este caso un hecho delictuoso, para evitar cuestiones de prejudicialidad o una vía incidental, que es lo que nos gusta tanto a los abogados penales, ¿no? Nos notifican imputación incidente de actividad procesal defectuosa, falta de acción, nulidad de imputación formal. Uy, ahí está. El juez se ha olvidado, prefiero que conozca otro juez. Esta ausencia de competencia puede ser tramitada de dos maneras. Puede ser tramitada de oficio, es decir, que la autoridad de este servidor público diga, yo me declaro incompetente en conocer este hecho porque no corresponde a mi territorio, esto corresponde al alto, o a instancia de parte. Esta instancia de parte es específicamente lo que yo les he dicho, que la parte o uno de los sujetos les diga al juez, usted tiene algún interés, recúsese o declárese incompetente. Lo que sucede en materia laboral, no logran una conciliación en el Ministerio de Trabajo y evidentemente cualquiera de las partes puede solicitar la incompetencia para que el juez laboral tome conocimiento de esta situación procesal. ¿Ya? Porque hay ciertos tipos de incompetencia. ¿Por qué vamos a decir que hay una incompetencia objetiva? Porque es específicamente la que va a formular, la que en este caso el servidor público va a determinar su conocimiento de un determinado hecho. Un juez por ejemplo, un juez de instrucción, lo que les decía, puede determinar su incompetencia por territorio, por algún otro tipo tal vez de enemistad con alguna de las partes, porque es amigo, porque ha sido abogado anteriormente de algunas de las partes, o porque el tipo de delito no corresponde a su competencia. Antes en los juzgados civiles se determinaba la cuantía del tipo del juzgado que iba a haber en materia civil. La incompetencia territorial es lo que también les mencionaba. A un determinado juez le van a entregar cierto tipo de competencias y atribuciones para que éste conozca todas las necesidades de que la ley procesal nos pueda habilitar. Pero va a depender si esta competencia puede ser activada en razón de su territorio.
Puede que este juez mixto tenga instrucción, familia, civil, pero no tenga otro tipo de competencia. Ahí se tiene que declarar incompetente, aunque pueda ser un juez mixto, digamos, ¿no? Yo no soy juez penal, hay un juez penal en el otro asiento judicial, ahí yo no puedo tener competencia de este caso. Evidentemente soy un juez mixto, pero no tengo. La incompetencia funcional, que esto ya es, estos tres tipos de incompetencia son, hablamos, la doctrina nos ha enseñado, no lo van a encontrar en la ley propiamente. Esto ya va a determinar la situación por la cual en algún momento del proceso, en algún momento, se haya hecho conocedor de algún tipo de recurso que se pueda plantear por los sujetos procesales. ¿Verdad? Apelación. La apelación le está quitando la competencia, en este caso, al juez que me ha emitido una sentencia. Va a decir, por el momento, hasta que no se solucione en grado, o la persona responsable de determinar esta apelación, el juez que ha conocido esta causa o ha dictado esta sentencia no puede tomar una decisión alguna. Medidas cautelares, ejecución provisional de una sentencia, porque tiene un efecto suspensivo, por así decirlo, ¿no? Devuelven la apelación, se le vuelve a abrir la competencia, pero vean que por un cierto tiempo, funcionalmente, esta autoridad ha dejado de conocer este caso por orden de otra autoridad, por situación procesal. Aquí va. Un órgano, por ejemplo, muchos se equivocan y cuando van a proceso abreviado siguen solicitándole al juez de instrucción o al juez que ha conocido la decisión sobre algún caso, y este juez dice, no, yo ya no conozco, ha pasado al juez de ejecución penal, él es el que les va a decir si corresponde o no corresponde su solicitud o no, e incluso puede generar otro tipo de inmunidades en ese aspecto. La solicitud de instancia de parte se hace propiamente por la cuestión de duda de la competencia y jurisdicción de una situación procesal. Esta siempre se va a determinar en algún tipo de situación para que esta autoridad, previo a asumir alguna situación, decline su competencia para evitar incluso procesos penales, procesos administrativos. Antes y en nuestra anterior norma penal había un incidente que se llamaba inhibitoria del juez. Es declararlo incompetente, es declararlo inhábil al juez para que no tenga esa competencia penal. Ahí lo suspendían a los jueces. Momentito, hasta que se solucione todo esto, vamos a ver, porque esta inhibitoria le quitaba la función, por así decirlo, penal. Y aquí está, el artículo 46 claramente nos ha señalado del Código de Procedimiento Penal que la incompetencia se va a declarar en razón de materia o aún de oficio en cualquier estado del proceso, no importa, porque puede no haberse dado cuenta, pero puede darse cuenta en un futuro. Cuando se declare se remitirán las actuaciones al juez o al tribunal competente en grado o en menor grado, cuando corresponda, y podrán ser estas situaciones. Pero si esta incompetencia no sigue las reglas por razón de materia, genera automáticamente la nulidad de obrados. ¿A qué me refiero con esto? Que las autoridades encomendadas en la Administración de Justicia tienen que observar las reglas de competencia. Yo tengo la capacidad para conocer este tipo de delitos, nos dirá una autoridad jurisdiccional. Si conoce ese tipo de delitos que no están en sus funciones o en sus reglas de competencia, automáticamente se anulan obrados hasta el vicio más antiguo, se llama en materia penal. Es decir, hasta el primer acto que haya podido generar la vulneración de agravios, de garantías constitucionales, garantías jurisdiccionales. Puede ser la imputación formal, puede ser el inicio de investigaciones, puede ser la denuncia propiamente, por la inobservancia de esta autoridad. Si se dan cuenta, ¿no? Se pueden caer los procesos.
Y ahí obviamente hay apelaciones, pero la parte víctima no puede volver a denunciar porque no puede hacer 2 veces por el mismo hecho, ¿no? Bien interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué dicen? ¿Todo clarito? Hola. Todo clarito, clarito. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Gracias, Sí, gracias. doctor. Me ha asustado, pensé que se ha congelado mi internet. ¿Se han dado cuenta cuán importante es conocer nosotros como abogados? Y si van a ser abogados penales, las jurisdicción y la competencia, porque ese es uno de los primeros actos que nosotros vamos a poder ejercer en defensa de uno de los sujetos procesales. Víctimas, imputados, si vamos a ser abogados de alguna institución pública, abogados de oficio. Es sumamente importante que siempre tengan presente las jurisdicciones y las competencias, ¿verdad? ¿Por qué esta autoridad es la que me está investigando? ¿Por qué? ¿Por qué el Ministerio Público me está investigando otro fiscal que no es de esta materia? Había un montón de problema con esa situación porque los fiscales investigaban y por eso ya el Ministerio Público ha hecho bajo el principio de unidad. De unidad es decir que cualquier fiscal puede intervenir en cooperación en apoyo a otro fiscal porque se metían en problemas de cuestión de competencia. No es la materia que conocen ni va a conocer. Jueces que alegremente conocían alguna autoridad, perdón, conocían algún tema, un delito y propiamente intervenían y generaban nulidad de actos y obviamente las víctimas recontractadas, ¿no? Es muy interesante. Sé que es un poco más doctrinal y más teoría, pero es necesario, ¿ya? Nuestro siguiente tema es las medidas cautelares, creo, ¿no? ¿Sí? No. Nadie tiene PGOV. Aquí son. A ver. Nadie tiene preguntas. Está todo clarito. Porque más lindo así y solo el examen va a ser de este tema. Ya. Doctor, Sí. una consulta. Si digamos un sumariante administrativo determina una responsabilidad administrativa por elementos de responsabilidad penal, ¿eso sería contradictorio? Por elementos, ¿me dices? Sí, de responsabilidad penal, por ejemplo, porque no sería su área. No, específicamente la ley 1178, la 2347 y la 2660 y algo, que son específicamente la ley del funcionario público, señala que la autoridad administrativa tiene dos situaciones procesales, ¿no? Determinar una responsabilidad probable para remitir esta responsabilidad a una autoridad competente. Pero si desde un punto de vista vemos que esta autoridad ya ha actuado como juez y parte, esta autoridad sumariante, el mismo acto propio administrativo no tiene un equivalente procesal, es decir, que este acto sería nulo en pleno derecho, ¿no? Porque no ha cumplido las reglas administrativas, porque las reglas administrativas son rectas, son tales, ¿no? Uno no puede obviarse, no puede saltar el paso, ni mucho menos puede dejar de hacer o no hacer. Lo administrativo es claro, si la ley nos dice
tú como sumariante tienes que determinar una responsabilidad, si corresponde una responsabilidad. En el caso penal dice que se remitan antecedentes, y en el caso civil la reparación de daños si se le hace una demanda coactiva, por ejemplo, ¿no? Para que haga todo el pago del daño y los perjuicios al Estado. Pero no puede una autoridad sumariante administrativa asumir una decisión como una instancia judicial, por así decirlo, ¿no? Entonces ya ya sería susceptible incluso de una acción constitucional, una acción de defensa constitucional, acción de libertad indebidamente procesado, por ejemplo, ¿no? Me está procesando, no se está siguiendo las reglas administrativas, pero me sigue procesando. No mis in idem, no dos veces por el mismo hecho, porque si es como me lo estás planteando, ya vino una sanción administrativa, y esta sanción administrativa, más allá que haya generado una responsabilidad o no, civil o penal, ya hay un castigo, y nuestra ley, nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia prohíbe el doble castigo, prohíbe que una persona por un acto o un hecho jurídico sea castigado dos veces. Gracias, doctor. De nada. Ya, nuestro siguiente tema es las medidas cautelares. Qué lindo tema. Características fundamentales del procedimiento penal. Ese es nuestro siguiente tema. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver. Y es lo que les decía, muchachos. Esto, pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Estos 4 puntitos que están acá, vamos a empezar yo la siguiente semana, o si no es que el fin de semana, ya les voy a pasar los hechos y las pruebas para que podamos hacer nuestro simulacro de audiencia de medidas cautelares. Este tema es muy importante porque esto es lo que vamos a fundamentar en nuestro simulacro. La etapa investigativa, las medidas cautelares, la detención del imputado y la imputación, ¿ya? En esto sí les pido que sean atentos porque ustedes van a ver cómo vamos a manejar, porque ya les voy a pasar la siguiente semana para que vayamos leyendo. Si podemos la siguiente semana también ya vamos a hacer el sorteo de cómo vamos a conformar los grupos. Aquí va mi pregunta y mi consulta. Yo tengo dos tipos de delitos que quiero que veamos, ¿no? Un delito patrimonial y un delito de orden violencia sexual. Aquí va mi pregunta. ¿Quieren manejar dos tipos de delitos o hacemos similitud de delitos? Porque tengo el abuso sexual, el estafa, el estelionato, todo. Depende de ustedes. Es un poco más interesante las medidas cautelares, obviamente, en ambos delitos, pero cada uno es diferente en su aplicación de solicitud, por ejemplo, ¿no? Caso de víctima, en cuestión de medidas cautelares de delitos de violencia, por ejemplo, es tácito el 234.7, peligro efectivo para la víctima, ¿no? Es casi invencible ese riesgo procesal. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Hacemos de diferentes tipos de delitos o hacemos el mismo delito, pero obviamente de diferentes hechos, ¿no? Doctor, Sí. en mi humilde opinión, me parece que sería bueno aprender dos tipos de delitos. Perfecto. ¿Quién tiene alguna otra opinión? Doctor, yo creo que Se escucha un sonido. ahora, doctor. Ahora sí creo. ¿Qué dicen los demás? No dicen nada. Dos tipos de delitos, doctor. Gracias. Ya, dos. Está bien entonces, yo creo que dos tipos de delitos. Lo vamos a hacer a sorteo, ¿les parece? Para que, no sé, o es que alguien quiere conocer en específico un tema de un delito, ¿no? Porque no, aunque seamos dos grupos, no se preocupen. Un grupo va a estar viendo la audiencia del otro grupo y así simultáneamente, ¿no? Vamos a ver cada grupo va a ver las situaciones de los otros grupos, ¿no?
Entonces no es que no vamos a conocer todos los delitos, ¿ya? O en su defecto vemos de poder constituir más grupos y poder conocer otro tipo incluso más de delitos. Pero el tiempo nos tiene que alcanzar. ¿Está bien la propuesta? Sí, doctor. Su silencio me, Sí, doctor. su silencio me aturde. Ya, entonces la siguiente semana se los voy a preparar ya. Por favor, tomen en cuenta porque se los voy a pasar al grupo para todos. Van a leer todos y ya cuando hagan el sorteo vamos a hacer, ya cada uno ya va a ver y vamos a ver qué rol le toca a cada quien. Vamos a poder, si quieren cambiar, por ahí alguien no va a querer ser el imputado, la víctima, alguien va a querer ser el juez o el Ministerio Público, ¿no? El trabajo más difícil son los abogados de las víctimas, el abogado del imputado, el Ministerio Público, el juez, porque generalmente el imputado y la víctima se quedan calladitos, ¿no? Les dan la palabra, pero para un ratito nomás. Pero eso ya va a depender de ustedes. ¿Ya?